Buenas tardes, estimados participantes, a la 15ª sesión del segundo curso de actualización de la emergencia pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Tenemos hoy día el agrado de escuchar la presentación de la doctora Patricia Dalorzo. Ella es médica pediatra, emergentóloga, profesora de emergencia pediátrica de la Facultad de Medicina, Universidad de la República Uruguay, diplomada en calidad y seguridad del paciente, instructora de triaje, secretaría del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, coordinadora general del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, coordinadora del Grupo de Trabajo de Zoonalgesia de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí participar. Este, no sé si ustedes quieren que muestre mi presentación, me tienen que permitir compartir pantalla. Sí, doctora, puede compartir. ¿Ven mi presentación? ¿Ven mi diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Buenas tardes. Bueno, bueno, muy buenas tardes para todos. No sé si quieren esperar algún minutito por las dudas que se una alguien más. El auditorio está en grupo. ¿Quiénes son los que van a escuchar la presentación para yo un poquito adaptar lo que voy a decir? ¿Son pediatras en formación? ¿Son pediatras? ¿Son fellow de emergencia? ¿Qué es lo que va a estar en el auditorio? Sí, buenas tardes, doctora. El auditorio está conformado por médicos pediatras, también médicos generales de atención primaria, pero principalmente médicos pediatras, médicos residentes en pediatría. Ese es el público objetivo de este curso. Perfecto, entonces. Bueno, les doy entonces un saludo a todos, un abrazo muy cálido desde aquí de Uruguay, a pesar de que estamos pasando mucho frío en este momento, pero no los estoy viendo, que es una pena, los veré al final. Este, Preparé una presentación que más o menos me va a llevar unos 45 minutos, así que bueno, espero me puedan acompañar hasta el final. El tema que me pidieron en esta oportunidad es pseudoanalgesia en sala de urgencias. Desde la Declaración de Montreal, ya de hace varios años, año 2011, sabemos que acceder al manejo, al tratamiento del dolor es un derecho humano. Así que nosotros tenemos que tener presente que los niños son personas humanas y que entonces cada vez que nosotros no tratemos adecuadamente el dolor de un niño, estamos violando un derecho humano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como concepto general de qué se trata el dolor, de qué hablamos cuando hablamos de dolor? Sabemos que, bueno, que es una sensación física desagradable que resulta de un daño tisular real o potencial, pero que tal vez lo que más se adecúa al concepto actual de lo que nosotros tenemos que considerar es el concepto de sufrimiento, ¿no? Que el sufrimiento está más vinculado a una experiencia, a una emoción, ¿no? A lo que las personas sentimos, que, no es, que hay muchas formas de sentir el dolor, ¿no? Y ese dolor puede generar muchas distintas emociones. Y eso va a depender del niño. Muchas veces el niño se siente con mucha rabia, frustrado, muy triste, muy angustiado, con mucho miedo, con mucho temor. Y también se reconoce que todas esas emociones que acompañan el dolor y que son los que generan en su conjunto el sufrimiento, esa experiencia tan desagradable, muchas veces pesa mucho más que el dolor en sí mismo. Por eso nosotros tenemos que tener ese concepto integral de todo lo que está ocurriendo cuando una persona sufre, ¿no? Y que sabemos que mucho depende de nosotros, los profesionales que asistimos, los niños que tienen dolor, porque si los tratamos adecuadamente, seguramente eso no va a ocurrir. Y sin embargo, cuando eso se hace inadecuadamente
o como ocurre a veces en los niños que se subvalora el dolor o se trata inadecuadamente porque se dan fármacos que no están adecuados a la intensidad, a la severidad del niño o en dosis que no son las adecuadas, ahí se genera un daño para el niño. Entonces, eh, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que se desencadenan cada vez que una persona tiene dolor, que son todos deleterios, todos, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno, tanto a nivel miocárdico como cerebral. También hay un aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto, hay una liberación de distintos sistemas neuroendocrinos, pero el más que está más caracterizado es el sistema simpático, todo lo que tiene que ver con la liberación de catecolaminas, ¿no? Por eso puede haber alteraciones en la glicemia y hay como un escenario de estrés en los niños que tienen mucho dolor. Pueden tener momentos en los cuales haya hipoventilación o hiperventilación, náuseas, vómitos. Hay hasta un compromiso de la perfusión y eso puede originar que haya zonas en las cuales haya debilidades en el flujo y que pueden determinar hipoxia, sufrimiento tisular. Entonces, esto nosotros los médicos tenemos que considerar que cada vez que nos enfrentamos a un niño que tiene dolor, que llega a nosotros con dolor, o que nosotros hacemos un procedimiento que es muy doloroso, si nosotros no lo abordamos adecuadamente, todo esto se va a desencadenar. Y esto puede afectar, por un lado, la enfermedad del niño, el motivo por el cual el niño consulta en el servicio de urgencia, y también puede alterar la evaluación. Hay algunos ejemplos clásicos, por ejemplo, nosotros podemos estar asistiendo a un niño víctima de traumas, ¿no? Politraumatizado, y no sabemos cuánto de su frecuencia cardíaca elevada o de su hipertensión arterial va, por un lado, porque pueda estar, por ejemplo, con falla circulatoria, que eso sea un elemento de falla hemodinámica, o que esté correspondiendo una expresión indirecta de que está con mucho dolor. Entonces, es muy importante que cuando nosotros constatamos o percibimos que un niño tiene un dolor, sobre todo si es un dolor intenso, que rápidamente lo abordemos, o sea, que rápidamente lo saquemos de esa situación y que eso además nos va a permitir evaluarlo mejor, ¿tá? Es como limpiar el terreno para poder ver bien qué está pasando detrás de ese dolor. Otra cuestión importante es que el dolor tiene memoria y tiene implicancias tanto a corto, mediano y largo plazo. Los niños, sobre todo aquellos que tienen episodios de dolor reiterados, como puede ser, por ejemplo, un niño quemado, que nosotros hagamos la primera cura y que después tiene que seguir. Si no se abordó bien el control del sufrimiento de ese niño, se dan fenómenos de sensibilización. Hay estudios que muestran que hay hasta cambios neuroanatómicos, inclusive hasta vinculados con la inmunidad de ese niño, que puede hacer que eventos parecidos posteriores, también vinculados a episodios dolorosos, el niño sienta mucho más dolor. Entonces, quiere decir que en esos pacientes lo que va a marcar, lo que va a ocurrir después es lo que nosotros hagamos en ese primer contacto. También los jóvenes, hay algunos trabajos interesantes de leer que muestran que cuando uno llega a ser adulto joven y ha tenido episodios dolorosos en la infancia mal resuelta, son pacientes que habitualmente evitan las vacunas o la asistencia por ejemplo, al odontólogo, ¿no? Y que tienen como una hiperalgesia, ¿no? Y síndromes dolorosos después también están descritos en pacientes de mayor edad. Así que miren cómo podemos nosotros interferir en la vida a lo largo de de todas las etapas de la vida de las personas, haciendo bien nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer una buena analgesia cuando corresponde. La ansiedad es un concepto distinto, pero que acompaña muchas veces al dolor, ¿no? La ansiedad es la distorsión del nivel de conciencia, hay como un aumento de la percepción del entorno. Entonces, si el paciente además está con dolor, tiene una percepción aumentada del dolor. Muchos niños
A veces lo que vamos a hacer no es un procedimiento muy doloroso, pero el niño está muy asustado, tiene mucho miedo, ¿no? Y los niños tienen miedos clásicos, el miedo a las agujas. Creo que les puedo asegurar de que es de los miedos que más está estudiado y los niños odian las agujas. Así que todo lo que nosotros podamos hacer para evitar las agujas siempre es bienvenido por los niños. Entonces, si uno mira cuáles son los factores que influyen en ese estado de aumento de la percepción de todo lo que está pasando en el entorno, ¿no? Sabe que la presencia de los padres es muy importante, no separarlo de los padres, tener ambientes adecuados, tratar de no utilizar agujas, ¿no? Manejar bien el dolor, la comunicación. Hay una serie de cosas que pueden contribuir mucho a bajar el nivel de ansiedad que muchos niños tienen. Así que lo que tenemos que hacer es sedar. Muchas veces alcanza con hacer una ansiólisis. Ahora, como vamos a ver, solo medidas no farmacológicas y eso es suficiente. El niño se siente distraído, ya no tiene tanta conciencia del entorno, de lo que está pasando. Y en otras ocasiones hay que hacer fármacos, sin llegar nunca a la anestesia, ¿no? Nosotros en la urgencia nunca vamos a hacer anestesia. Lo que vamos a hacer son distintos grados del control de la ansiedad del niño, ¿no? A veces queremos sedar al niño, pero nunca vamos a querer hacer anestesia. Ese no es un objetivo de la urgencia. Yo creo que aún hoy, año 2025, todavía estamos en deuda con los niños. No sé cómo están allí en Perú y específicamente en el instituto donde ustedes están, donde trabajan, donde se están formando, pero tengo la sensación de que vamos en un camino de, de mejora en este sentido, pero aún queda mucho para hacer. Cada vez que vean un niño con esa cara de desesperación o un niño sostenido por muchos adultos, algo estamos haciendo mal. Eso no debería ocurrir nunca. Voy a separarles algunas situaciones que uno podría decir que son las más comunes que vemos los pediatras que trabajamos en urgencia. Uno es el niño que viene con dolor a la urgencia, ¿no? Muchísimos motivos. El niño que viene con dolor abdominal, que tuvo, no sé, un trauma de cráneo, que tiene cefalea, el niño que estaba jugando al fútbol como en esta imagen y viene con un dolor, el niño que se quemó, bueno, muchísimas causas por las cuales un paciente puede venir por dolor o dolores menos significativos, le duele al niño el oído, la garganta, yo qué sé. Bueno, los que trabajamos viendo niños todos los días sabemos que esos son motivos de consulta muy frecuentes. El dolor es un motivo de consulta en la urgencia muy frecuente y hay que saber evaluarlo, hay que saber estudiarlo, hay que saber tratarlo y en estos minutos que van a seguir voy a darles como las recomendaciones generales de cómo se debe abordar. Primero es que la detección de si un niño tiene dolor debe ser con la recepción del paciente, apenas llega al servicio de urgencia a través del triaje. Ahí uno tiene que evaluar si existe o no existe dolor. Yo les traje la imagen del sistema informático, el software con lo cual nosotros aquí en el Hospital Pereira Rosell y también en el Hospital Británico, donde en este momento soy jefa de las dos emergencias, tanto del Británico como del Pereira Rosell, utilizamos el mismo sistema informático, en la cual si ustedes miran la pantalla primaria, esa que está allí en círculo y está señalado, cuando un niño llega, una de las determinantes que hay que preguntar es si tiene dolor. Y eso es una obligación para la licenciada que está clasificando al niño. Se dice siempre que hay que identificar rápido y hay que evaluar, que ponderar cuál es la intensidad del dolor para poder tratar inmediatamente. Si un niño tiene un dolor severo, debe ser derivado inmediatamente al médico para que pueda ser tratado y en determinados lugares y servicios existe lo que se llama triage avanzado, donde hay algunas medidas que pueden realizarse ya desde del primer contacto con el paciente, que siempre idealmente es el área de triaje. ¿Qué es lo que se recomienda? Pregunte siempre si el niño tiene dolor, aunque no venga por dolor. Esa es una forma de pesquisar
un dolor que está pasando desapercibido, capaz que no sea el motivo más importante de consulta, porque lo que más preocupa a la mamá es que tiene fiebre muy alta o que le encontró lesiones en la piel o que lo ve distinto, pero siempre tenemos que ver si el niño tiene dolor. Preguntamos a los padres también, a ver si en algún momento constataron que el niño tuviera dolor. Y un asunto importante es utilizar las escalas validadas y apropiadas para cada edad, que como ustedes saben, eso me podría llevar toda una clase, por eso es que no quise entrar en eso, porque me parece que es algo que está bastante difundido y que es bastante conocido, ¿no? De que hay escalas para cada grupo de edad, que hay que utilizarlas que son adecuadas. Por ejemplo, en los niños más grandes, a partir de los 8 o 9 años podemos usar las numéricas, las analógicas visuales, pero bueno, en un niño pequeñito importan más, por ejemplo, usar el FLAC, que incluye datos fisiológicos y implica mucha observación del niño. O sea que hay que tener las escalas y todos las tenemos que tener disponibles para poder evaluar mejor, un poquito más afinadamente, cuál es la severidad que tiene el niño para ajustar cuál va a ser el tratamiento. Creo que en estos últimos años hemos trabajado mucho en lo que es un cambio cultural. Este, eh, Cuando yo me formé como pediatra, ya hace muchos años, a mí me enseñaron que lo más importante era saber qué tiene el paciente, posicionarme en el diagnóstico. Y en estos últimos años he aprendido de que eso no es lo más importante en la urgencia. Lo más importante es determinar qué necesita el paciente, ¿no? Que dependiendo un poco de cuál sea el paciente, a veces el paciente necesita oxígeno, a veces necesita un bolo de fluidos, a veces necesita, bueno, en este tema que estamos conversando hoy, lo que queremos resaltar es que en ocasiones la prioridad de la atención del niño es que necesita analgesia. Y eso nosotros hay que tratar de trabajar intensamente en identificar rápido el dolor severo, porque ese paciente tiene que ser abordado inmediatamente. ¿Ah? Y el tratamiento del dolor severo siempre son los opioides, como vamos a ver por distintas vías, porque a veces el niño tiene una vía y otras veces, la mayoría, cuando es al arribo, no hay una vía de acceso rápido, entonces podemos usar vías alternativas. ¿Cuáles serían los fármacos que uno selecciona para tratar el dolor? Bueno, para eso utilizamos las escalas, ¿no? Habitualmente en el dolor leve, como podría ser, no sé, una odinofagia, ahí no hay tanta urgencia en calmar el dolor, podemos usar paracetamol, todo el grupo de los AINES. Para el dolor moderado, se recomienda tratar de diferenciar si el componente inflamatorio tiene gran peso, ¿no? Es un niño febril, es un niño donde, no sé, hay inflamación articular o hay un mecanismo de base inflamatorio, ahí se sugiere utilizar fármacos que tienen mecanismo inflamatorio dentro de lo que uno puede aprovechar como un efecto beneficiario para calmar el dolor. Si no es así, usamos dipirona, por lo menos en mi país, ¿ah? Y acordarse que la dipirona es de los pocos analgésicos que además tiene un efecto antiespasmódico, por lo cual es uno de los fármacos más utilizados en los niños con dolor abdominal. Ahora, en el caso de que el dolor sea severo, voy por los opioides y no voy por la escalera, voy por ascensor. Eso es muy importante. Quería mostrarles un trabajo que ya tiene varios años, pero que sigue muy vigente, que muestra la relación que tiene y la efectividad comparable del uso de morfina endovenosa y el uso de fentanil nasal a esas dosis que se utilizaron aquí en este trabajo. ¿Tá? Se comprobó en estos niños que tenían dolor severo, en el manejo de estos niños, fue un ensayo con un buen método de comparación, que los niños que habían sido tratados con fentanil nasal, un opioide por vía nasal, habían empezado su efecto analgésico ya a los 5 minutos de administración y que en todos los tiempos en que se fue evaluando el dolor del niño era muy comparable con lo que ocurría con la morfina. Así que los invito a considerar también en el dolor severo las vías alternativas para el tratamiento del dolor. La vía nasal es una vía con pero muchas ventajas, es sencilla de usar, es rápida, no duele, es barata, es muy segura, los efectos adversos vinculados a esta vía son mucho menores. No hay que
no requiere ninguna esterilidad, es bien tolerado por el niño, es muy bien aceptado por los equipos de salud, ¿tá? Y evita todos los pasos metabólicos, o sea que es como un acceso directo al torrente sanguíneo. Es una vía que está ahí, para que nosotros la podamos utilizar. Los niños la aceptan muy bien, así que no sé allí en Perú si están habituados a usarla, pero nosotros en Uruguay la usamos mucho. Siempre debe ser administrado el fármaco que se va a utilizar a través de un atomizador nasal. Ustedes saben que la mucosa nasal está muy vascularizada y eso hace que se tenga un acceso rápido al torrente sanguíneo. El atomizador, por un lado, la punta del atomizador tiene esa forma de cono que permite que no se refluya el contenido de lo que vamos a poner en la jeringa, que a su vez como que bloquea, ¿verdad?, lo que es la fosa nasal, y también evita que se pueda deglutir, o sea, por un lado, como se pulveriza en muchísimas microgotas, la superficie de absorción es mucho mayor, y eso hace que entonces el fármaco tenga mucho mayor efecto. Años atrás, les estoy hablando hace como casi 15 años, cuando empezamos a probar la vía nasal en mi país, no teníamos este tipo de dispensadores y no nos iba bien y no sabíamos bien por qué no nos iba bien. Y después descubrimos que era porque casi todo el fármaco era deglutido, o sea, no había como tiempo ni posibilidad de absorción, o sea que era como que no lo hubiéramos hecho. Así que el atomizador es absolutamente necesario, no podemos poner un fármaco solo en la nariz. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Sedantes, como el midazolam, por ejemplo, que la dosis recomendada es a 0,2 miligramos kilo, habitualmente se dice no usar más de 10 miligramos. Podemos usar analgésicos, como en este caso que les ponía a este niño con dolor, con un dolor severo. Podemos usar fentanilo, que habitualmente se usa 2, 4 gamas kilo. ¿De dónde? De las mismas ampollas que usamos parenteral, ¿no? Si nosotros vemos que es un niño que está muy asustado, muy temeroso y además tiene un dolor intenso, la ketamina es un excelente fármaco, porque un solo fármaco logra doble efecto. Así que bueno, nosotros siempre lo utilizamos a 2 miligramos kilo, pero hay trabajos que muestran que puede ser utilizado hasta 6 miligramos kilo. Lo que a veces nos limita es el volumen que podemos pasar a través de la vía nasal, que nunca debemos exceder el mililitro. Entonces a veces el peso de los niños nos condiciona en cierta forma la dosis que hacemos, porque excepto que pudiéramos repetirla, no nos podemos pasar de ese volumen. El Precedex o desmetildomidina cada vez está logrando más lugares en los servicios de urgencia. Por vía nasal también es un muy buen fármaco. Tiene algunas desventajas en relación a la ketamina, la vida media es más larga, o sea que nos tenemos que quedar con el paciente más rato. Pero bueno, esa es la dosis que más se utiliza, 3-4 microgramos kilo. Y también hay trabajos, estos últimos no les puse la dosis de los antídotos porque solo son en adultos, ¿tá? Pero que podríamos, por ejemplo, en pacientes intoxicados con opioides o con benzodiazepinas, usar los antídotos por vía nasal y en adultos han tenido buenos resultados. ¿Cómo administrar? Pues la técnica es muy importante, ¿no? Aplicar con atomizador siempre. El fármaco no se puede diluir. El cálculo que hagamos se tiene que dividir en dos. Y a cada mitad le tenemos que sumar 0,1 mililitro extra porque es lo que queda en el dispensador. ¿Tá? Volumen máximo 1 centímetro. Se puede administrar en cualquier posición, pero lo mejor es el paciente sentada, como tienen ahí en la imagen, sentado con la cabeza en extensión hacia atrás, 60 grados, y el atomizador hay que tenerlo inclinado hacia el lado temporal de la narina donde estoy administrándolo, ¿no? Siempre debo sujetar con la mano la frente, o sea, con la mano nuestra del operador, como se muestra ahí en la imagen. Podemos hacer un lavado nasal previo si hay secreciones o sangre. Y hay una cuestión que yo veo también en los dos hospitales donde trabajo, que a veces no se respeta, que se dice que debe estar 10 segundos adentro, o sea, tengo que explicarle al niño que voy a contar hasta 10 porque eso hace el tiempo de permanencia, hace que la absorción sea mayor y al finalizar le voy a decir que inspire. Esa es la completa técnica para poder optimizar la absorción del fármaco.
mucha información de la vía nasal porque soy una hincha de la vía nasal. Me sirve para hacer analgesia simple, para sedar a los niños cuando necesito un nivel de sedación bajito. Me sirve para hacer pseudoanalgesia junta si uso ketamina o dexmedetomidina y además para revertir efectos adversos de otros fármacos. No invasiva, que logra un control efectivo, menor número de eventos adversos. Así que bueno, muchas ventajas. ¿Cuáles son los procedimientos que realizamos habitualmente en sala de emergencia? Y que nosotros tenemos la obligación de preguntarnos cómo tenemos que hacer el control del dolor, si es un procedimiento doloroso, o el control de la ansiedad, si el niño está ansioso y nosotros tenemos que en ese caso poner la batería de cosas que tenemos disponible. Esta es la forma de clasificar actualmente los procedimientos. Antes se hablaba más de procedimientos menores, procedimientos mayores. Hoy se habla de procedimientos no invasivos, no dolorosos, procedimientos mínimamente invasivos, poco dolorosos e invasivos muy dolorosos. Los no invasivos, no dolorosos, bueno, hacer por ejemplo, una ecografía, un electrocardiograma, que uno diría, si es un niño que colabora, no pasa nada porque no le va a doler, le vamos a explicar, pero a veces estos procedimientos pueden generar una tormenta en un niño con un trastorno de espectro autista, entonces en esos niños nos conviene hacer una ansiólisis mínima, ¿no? Específicamente para los niños autistas, hay distintos fármacos que podemos usar, a veces con las benzodiazepinas nos va bien, otras veces hay experiencias también con la risperidona, o sea, sabemos que no tenemos que hacerle un analgésico, porque no le va a doler, lo que tenemos que es tranquilizarlo, ¿no? Y como siempre, todo lo no farmacológico. Voy a leerlos mínimamente invasivos para que vean qué frecuentes que son y que los hacemos todos los días estos procedimientos, ¿no? Colocar una vía, una sonda nasogástrica, puncionar un portacar, ese no es tan frecuente, extraer un cuerpo extraño, una sutura de una herida simple, no hay guardia donde no se haga una sutura, ¿no? El drenaje de un absceso superficial, hacer una punción lumbar, lavar un ojo, hacer un cateterismo vesical, ¿cuántas veces hacemos? Mucho, ¿no? O la reducción de una hernia. Los invasivos muy dolorosos no son tan frecuentes, pero estos requieren un abordaje muy específico, ¿no? Cuando vamos a hacer una toracocentesis, drenar un absceso profundo, hacer una cura de una quemadura, reducir una parafimosis, reparar una herida compleja, muchas heridas, ¿no? Cuando hacemos la reducción de una fractura, bueno, estos procedimientos, unos son los que tiene que, ahora les voy a mostrar algunos tips de estos procedimientos, que posicionarse que es, o se hacen con pseudoanalgesia bien hecha en la emergencia o van a block, pero no es una opción no hacer nada o hacer poquito, ¿tá? Porque estos procedimientos duelen mucho, marcan mucho al niño, entonces tenemos que hacer las cosas muy bien. Definir metas. ¿Qué necesita el niño? ¿Está muy tranquilo? ¿No? Solo analgesia, solo sedarlo, analgesia y sedación, o una pseudoanalgesia y además necesito inmovilizarlo. Por ejemplo, cuando voy a hacer una punción lumbar. Yo tengo que definir bien qué es lo que pretendo de lo que voy a hacer, de mi plan, ¿no? Entonces, qué se pretende, por ejemplo, de este niñito que yo, ahora ya debe tener como, no sé, como 12 años, pero yo lo llevo a todos lados porque fue la primera vez que puse Gerlat, que la verdad que fue un día muy especial para mí porque fue el primer día que tuvimos Gerlat en Uruguay. Entonces, me gusta esta imagen porque era un niño que le dijimos que le íbamos a curar le íbamos a poner un anestésico en el borde de la herida, primero lo lavamos. Yo saqué la foto esta de aquí abajo para que ustedes vean que ese halo blanquecino muestra cuando la adrenalina está pronta y es en el momento que tenemos que hacer la sutura, ¿no? Y entonces, uno tiene que tener claro qué quiere, por ejemplo, cuando va a hacer la sutura de una herida como esta, ¿no? Queremos que sea eficaz para controlar el dolor que tiene el niño, ¿no? En el lugar, que sea eficaz para controlar la ansiedad que puede aparecer, ¿no? Que priorice las vías no invasivas, rutas no invasivas. ¿Por qué? Porque a este niño le voy a hacer la sutura y se va a ir en un rato a su casa. No tiene sentido que yo le ponga una vía que le voy a hacer un procedimiento que también le va a generar dolor. Tengo que hacer algo que no le genere dolor, ¿no? Que sea seguro, que facilite al que va a hacer el procedimiento. Este es un concepto importante. Yo me encargo de la pseudoanalgesia y otro se encarga del procedimiento. No se hacen juntos, ¿tá? En los dos servicios donde tengo
el rol bueno, de ser la jefa de ambos, siempre les digo, el pediatra se encarga de la sedación y la analgesia y habitualmente el profesional quirúrgico va a ser la sutura. ¿Tá? Trabajamos juntos, trabajamos combinados, pero cada uno en lo suyo. ¿Estamos? Y siempre vamos a ver qué grado de inmovilidad necesita el niño, en este caso casi ninguno. Tenemos que tener protocolos. Cada uno tiene que saber cuál es el protocolo de la institución. ¿Qué me dice mi institución que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué los padres tienen que estar? ¿Qué tengo que hacer medidas no farmacológicas? ¿Qué tengo que poner GERLAT? Si el GERLAT no es suficiente, voy a tener que hacer la infiltración. Y si el niño no se seda con lo no farmacológico, voy a tener que hacer por una ruta alternativa un sedante. Eso es lo que dice el protocolo de mi país. ¿Qué hicimos en este niño? Distracción, que es obligatoria, GERLAT. Hicimos el anestésico tópico, que es el GERLAT, y como el niño estaba algo nervioso, pusimos un ansiolítico. Voy a ponerles un poquito. Dale, Dieguito, hermoso. Hablando, Muy bien, tranquilo, Juan Luis. ¿Cómo vas, Diego? conversando ¿Cómo con va? él, Bien. Bueno, estábamos hablando de fútbol. ¿no? Distraído, siempre sirve con los varones hablar de fútbol. Procedimiento exitoso, en este caso solo GERLAT, no hubo necesidad de infiltrar. Dale, Dieguito. Tenemos que saber que las técnicas no farmacológicas, como distraer, hablarle en este caso, eso reduce mucho la angustia de los niños, ¿tá? Y que deben estar integradas a la práctica clínica. Hay muchas técnicas no farmacológicas, muchas. Desde el BUSI, que no sé si ustedes lo tienen disponible, yo lo tengo solamente en uno de los 2 hospitales, ¿tá? Que es un sistema doble de doble vibración, es muy bueno para los niños, por ejemplo, para las punciones venosas de los niños grandes, además también se puede asociar frío. La posición que quiera estar el niño, nunca tiene que estar tumbado el niño, ¿no? Tenemos que buscar una posición que se sienta seguro sobre la mamá, distraernos, a animarnos bueno, a ponernos disfraces, a tener pompas de jabón en el lugar que trabajamos, realidad virtual, pantallas, auriculares para que los niños escuchen música. La CEUP estableció bien cuáles eran las medidas no farmacológicas que más rendían dependiendo de la edad. A veces para un neonato, por ejemplo, estar solo contra la piel de la madre y ponerlo a pecho, eso ya es suficiente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la realidad virtual es para los niños más grandes. Para los más chiquitos, ver pompas de jabón los puede distraer y hay determinada edad que los distrae hacer las burbujas de jabón. Bueno, tenemos que mirar esto para saber bien y siempre preguntarle a la familia la preferencia del niño. El anestésico tópico es obligatorio. Siempre que exista un anestésico tópico, que es la primer barrera anestésica para el procedimiento que voy a hacer, eso es obligatorio. Voy a hacer una punción lumbar, tengo que poner prilocaína, lidocaína, o sea, la combinación que tenga, o si no, una concentración de lidocaína alta, porque necesito un efecto anestésico de primer barrera. Lo que sí tengo que tener presente es que como todo tópico, tiene distintas presentaciones dependiendo de cuál sea la estructura. Si, no sé, puede ser la conjuntiva, puede ser una mucosa, puede ser, pero no me pueden faltar anestésicos tópicos en mis servicios de urgencia. Si lo tópico no fue suficiente y tengo que infiltrar con lidocaína y con una aguja, también hay algo para hacer, ¿no? Sabemos que la lidocaína tiene un pH ácido y lo ácido duele, o sea que lo tengo que hacer un tamponamiento con bicarbonato, esa es la proporción, llevarlo a un pH alcalino. Solo con eso ya logramos que esa preparación, mientras que se está introduciendo en el tejido, duela menos. Uso una aguja fina, inyecto lento, tomo la jeringa y la paso entre mis manos para que quede una temperatura ambiente, voy puncionando, ¿no? de a poquito por los bordes, pasando por las zonas que ya infiltré, ser muy cuidadoso de eso. Cada una de las intervenciones puede tener un cuidado en el sentido de generar menos sufrimiento. En todo lo puedo hacer, solo que tengo que adquirir la cultura de hacerlo. La sacarosa es una intervención muy importante para los niños, sobre todo menores de 6 meses. Está probado esto, hay muchos trabajos.
Pero la concentración tiene que ser adecuada, el 24% y nunca menos, ¿está? En mi país había una fórmula comercializada, actualmente ya no se compró más, ese es un problema, pero todas las instituciones lo preparan artesanalmente, siempre manteniendo esa concentración del 24. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? Que tiene que ser administrada antes, ¿no? Por lo menos 2 o 3 minutos antes del procedimiento. Puede ser con jeringa, con chupete, como está ahí, ¿no? Puede ser de a poquito con una tetina. Tiene el mismo efecto también poner el niño a pecho. O sea, hay una liberación de opioides endógenos que generan una sensación placentera. Cuanto más chiquito es el niño, eso es más reconocido. ¿Tá? Hasta los 6 meses suele funcionar. Quiero que miren este niño que es de aquí, del Hospital Pereira Rosell, algunas intervenciones que hicimos para hacer que este niño no estuviera tan dolorido frente a la punción venosa. Yo tengo la intención de que en todos los países de Latinoamérica, que bueno que es nuestro continente, podamos hacer esto todas las veces que podamos. Nosotros intentamos hacerlo todas las veces que podamos, que no, tal vez no pueda ser siempre, porque bueno, si viene un niño en shock, tengo que conseguir un acceso vascular ya, no tengo tiempo. Pero hay una serie de niños que sí me puedo tomar este tiempo, sobre todo en esos momentos que la emergencia no está hiper desbordada, que creo que bueno, que hay que seguir trabajando con esto, ¿no? Acá solamente la que está ahí sosteniendo al niño, que vieron que está de frente a la mamá, es la madre del niño, pusimos EMBLA en el lugar que lo fuimos a funcionar y distracción, y miren el niño como... Distracción múltiple, ¿no? La mamá contenida, celular, la música que le gusta al niño, que la mamá nos dijo que le gustaba esta música. Ahora van a ver. Bueno, cosas simples que podemos hacer. Pasemos a los últimos procedimientos que son los invasivos muy dolorosos, como puede ser un niño quemado, ¿no? Acá hay algunos puntos claves que me gustaría relevarlos, y es que la preparación acá, o sea, lo que hacemos antes de hacer el procedimiento es muy importante. Que en esto la analgesia y la sedación es obligatoria siempre. Siempre vamos a usar drogas intravenosas y el nivel de monitorización es muy alto. O sea, acá no cualquiera puede hacer la pseudoanalgesia de un procedimiento de estos. Hay que estar preparado. Entonces, la preparación garantiza la seguridad del procedimiento, es todo lo que hacemos antes de largar el procedimiento, y eso minimiza mucho los eventos desfavorables, ¿no? Los adversos, pero además permite decidir si un niño es candidato para hacer pseudoanalgesia de este tipo, porque la otra pseudoanalgesia para los procedimientos mínimamente invasivos para todos los niños. Pero de esta que estamos hablando en este momento, que es sedación procedimental, fármacos endovenosos, se necesita capacitarse, se necesitan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, cuando no se puede, bueno, el niño irá a bloc, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo sin nada. Entonces, el abordaje sistemático implica saber qué recursos humanos tenemos, cuál es el paciente que vamos a tratar o a sedar, cuál es nuestro plan, qué proponemos para la pseudoanalgesia, qué material y equipamiento necesitamos y cómo lo vamos a hacer el monitoreo. Siempre tengo que pasar por todas esas variables para poder establecer si este procedimiento se va a hacer en la emergencia. Por un lado, cuando el médico que se va a encargar de la pseudoanalgesia no es un anestesista, eh, tiene que ser personal muy calificado. ¿Y en qué tiene que estar entrenado? En maniobras de soporte vital, tiene que saber instrumentar la vía aérea, tiene que saber reanimar a un niño, saberlo intubar, hacer bolsa máscara, saber poner un supraglótico, tiene que conocer bien los fármacos, ¿no? Los fármacos que habitualmente se usan en su analgesia, que no son muchos, pero los tiene que conocer bien. Y como dijimos hoy, me encargo solo de la pseudoanalgesia y tengo además un equipo de apoyo que, dependiendo un poco de cómo sea
el servicio de urgencia puede ser una licenciada entrenada, a veces es un residente, o sea, pero no es, acá no nos conviene estar solos, es el profesional quirúrgico, que habitualmente son procedimientos quirúrgicos, y nosotros acompañados, o sea, hay que hacerlo de una forma muy, muy controlada. Los efectos adversos a los fármacos, la verdad que la tasa de efectos adversos en todos los trabajos se muestran que es muy baja. Si ustedes miran en este trabajo que está, es la estimación por cada 1000 procedimientos, el más común son los vómitos, o sea, por ejemplo, aspiración, que era todo un tema, el tema del ayuno, nadie de todos estos procedimientos tuvo, implicaba más de 2000 procedimientos, ninguno tuvo aspiración, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el 0,4 de cada 1000 requirió intubarse. Uno diría, prácticamente nadie, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparado para manejarse con una bolsa máscara, saber bien las maniobras de cómo poder mantener y sacar a un niño de una complicación, porque si no, no podemos comprometernos, ¿no? Y responsabilizarnos de ese procedimiento. Lo otro es ver si el paciente es candidato a recibir sedación en la emergencia, ¿no? Y eso requiere una buena evaluación, porque la mayoría de los niños son sanos, pero hay algunos niños que tienen comorbilidades, que tienen fenotipos que afectan la apertura de la boca, nos tenemos que asegurar de todo lo que importa para el manejo de una complicación. Y entonces, a veces los fármacos que le ponemos al niño pueden afectar la enfermedad de fondo. Ejemplos tendría muchos. Por ejemplo, si vamos a hacer la extubación de un niño que tiene un fallo hemodinámico, una sepsis por una neumonía, por ejemplo, que tengo que puncionar el tórax, que es una emergencia, no voy a esperar ayuno ni nada, tengo que ser cauteloso de qué fármaco voy a poner, porque voy a seleccionar uno que no afecte la hemodinamia, por ejemplo. Pero casi todos los fármacos, excepto la ketamina, afectan la hemodinamia. Entonces, esa interacción entre la enfermedad, entre la situación que tiene el niño en cuanto a sus funciones, y lo que nosotros le vamos a poner requiere un gran conocimiento. No podemos ponernos en ese terreno si no dominamos ese conocimiento. Entonces, tenemos que saber, no es la historia clásica de la pediatría, es la historia inteligente de lo que se necesita en la urgencia para poder hacer este tipo de procedimiento. Cuánto pesa, cómo son sus signos vitales, bien el A, la B y la C del ABCD, y especialmente la vía aérea siguiendo la semiotecnia del Lemon, ¿no? Que ahí está bien establecido cuáles son los aspectos que tengo que mirar de la vía aérea del niño. El ayuno es todo un tema, cuanto más urgente es el procedimiento, menos indicación de espera tiene, ¿no? Si es un procedimiento que no es urgente y, y el niño, bueno, no hay urgencia en hacerlo porque, bueno, puedo esperar, siempre que hablemos de la posibilidad de utilizar fármacos por vía endovenosa, ¿no? Porque habitualmente como cuando usamos fármacos por otras vías se relativiza mucho lo que es la necesidad de ayuno y cada vez hay más trabajos que muestran de que el riesgo de aspiración es muy bajo, ¿tá? Porque habitualmente no se instrumenta la vía aérea, no es como la anestesia general que hacen los anestesistas, por eso es que no se puede evaluar como un procedimiento programado, que es diferente lo que ocurre en esos casos. Tener en cuenta que la estadificación de la ASA es muy importante, que tiene que figurar en la historia clínica, es un ASA 1, la mayoría de los niños. Hay algunos niños que tienen enfermedades, no sé, es un asmático, pero no está en crisis, es un ASA 2. Es un epiléptico, pero no está en crisis, es un ASA 2. Tengo que saber bien estadificarlo porque en algunos pacientes el pediatra o el urgenciólogo, el emergencista, no se puede hacer cargo del niño, ¿no? Tiene que venir el anestesista a hacer el procedimiento. Evalúo riesgo todo el tiempo, ¿no? La vía aérea es difícil, es un paciente obeso, los obesos tienen más complicaciones, cuanto el ASA sea más alto, más complicaciones, cuanto hay una infección respiratoria, sobre todo la vía aérea superior, cuando hay problemas con medicamentos y los niños que tienen disturbios del neurodesarrollo también suelen tener mayor riesgo. O sea que esa evaluación inteligente, sistemática, es lo que pone en un lugar seguro al niño y nos protege a nosotros de tener problemas. Conocer los fármacos, saber que los podemos titular,
Los que más utilizamos en mi país es la ketamina, lejos el más frecuente, pero también usamos, y eso depende mucho de la preferencia a veces de quién va a hacer el procedimiento, usamos la asociación de fentanil y midazolam mucho también, y en ocasiones la ketamina y el propofol. Hay que saber qué grado de sedación aspira uno a tener, ¿no? Pero sabemos que a veces los niños, aunque le hayamos calculado bien la dosis, pueden pasar de un grado a otro, por eso hay que estar preparado para responder a eso, ¿no? Y nunca el objetivo va a ser la anestesia. Tener una sala de reanimación con todo el equipamiento que se necesita es muy importante. Esta es la sala de pseudoanalgesia del Hospital Pereira Rosell. Acá está la heladera donde tenemos el Herlatz. Acá, a ver si hay imagen. Ah, no, justo no se ven, no salieron. Los protocolos, hay imágenes en el techo, también están las pantallas, bueno, y todo el material que se necesita para poder hacer la resucitación, la estabilización, lo que se necesite cuando hay una complicación que son extremadamente infrecuentes. Disculpen que esta diapositiva está en portugués porque la última vez que presenté fue en Brasilia y me quedó esta diapositiva así. Pero bueno, que el nivel de monitorización tiene que ver, o sea, con la frecuencia de los controles con el nivel de sedación del paciente, ¿no? Que cuando uno tiene una aspiración de llegar a una sedación moderada, entonces en ese caso necesito todo el tiempo monitor multiparamétrico, necesito tener una oxemia y también en forma ideal necesitaría una capnografía. Ustedes saben que el capnógrafo es el equipo que mejor detecta, ¿no?, los episodios de hipoventilación mucho antes que la desaturación. Entonces, por eso son tan útiles los capnógrafos no invasivos, ¿no?, los que colocamos con gafas. Nosotros los usamos mucho también en procedimientos de pseudoanalgesia. La clínica no debe pasarse por alto, siempre tengo que estar mirando cuál es la conciencia del niño, la capacidad de mantenerse en contacto con nosotros a través de la mirada, del habla, observar el tórax, si se mueve, cómo se mueve, ¿no? Y todos sus signos vitales. La monitorización empieza antes del procedimiento, durante y después. Y evaluar si lo que estoy haciendo está bien, lo voy a hacer a través de las escalas. ¿Cuándo se va de alta el niño? Bueno, cuando tiene la conciencia normal, sus signos vitales son normales, cuando tiene estabilidad cardiorrespiratoria, camina bien, tiene que poder deambular, ¿tá?, razonablemente sin dolor, porque a veces, bueno, el dolor no se va absolutamente, pero tiene que ser podido controlar en forma ambulatoria, disculpe. No tiene que estar nauseoso, o sea, si está nauseoso aún no se puede ir, y dar recomendaciones de reconsulta a los padres. Esta es una decisión importante, una toma de decisión importante cuando los niños se pueden ir. La observación va a depender de varias cosas. Una, de los fármacos que utilicé, de la vida media. Lo otro es de si hubo o no hubo ninguna complicación, porque si hubo alguna se queda más tiempo, ¿verdad? Así que hasta acá llegué, creo que bueno, a través de esta presentación pude hacer una aproximación general al tema. Espero que haya cumplido con las expectativas que tenían para escucharme y estoy a las órdenes por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Doctora. Aquí estoy. Sí. Gracias por su excelente exposición. Bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tenemos una guía de pseudoanalgesia que también estamos reactualizando este año. No hemos tenido muchos efectos quizá con la sedación em, por vía intranasal, pero ahorita que estamos viendo lo que usted nos ha expuesto, ya estoy viendo algunas fallas, algunos errores que tenemos que mejorar. Utilizamos sí más intramuscular o endovenoso, utilizamos sí para todas las suturas de heridas menores, para los procedimientos reducciones, ¿no? Para procedimientos invasivos, ¿no? Para la punción definitivamente, para los cateterismos, sí utilizamos bastante. Esperamos que en realidad con esta brillante exposición los demás centros también se animen porque
nosotros tenemos, bueno, un tópico donde contamos todo el equipo de emergencia, estamos em, entrenados, ¿no? Para el RCP, con el equipo de enfermería, tenemos nuestro monitor, tenemos todos los equipos en una salita, ¿no? Que es, junto lo utilizamos con lo de cirugía. Y en realidad, efectos colaterales adversos casi nunca hemos tenido. Igual esperamos ir mejorando, ¿no? Y esta exposición que ayude a los demás centros. Sobre todo creo que los privados se hace muy poco, es porque todavía falta estas guías, los protocolos en cada institución, ¿no? Lo que le quería hacer una consulta, doctora, sobre lo que es el propofol y el óxido nitroso. Propofol, yo he visto, bueno, a los anestesiólogos que lo usan frecuentemente, pero en realidad en emergencia no tenemos mucha experiencia con ¿no? Nico, entonces no sé si me ayuda un poquito. Y sobre el óxido nitroso, ahora estuvimos revisando con mis demás colegas, ¿no? Sobre todo que en odontología se utiliza mucho todavía aquí, pero ya se estaba dejando de usar. No sé si usan en sus centros hospitalarios en emergencia esto porque queríamos implementarlo, no sé. Bueno, Ujú, Bueno, empecemos por lo que no tenemos. En ujú, Uruguay, unos años atrás, hace unos 10 años, teníamos la aspiración de contar con el óxido nitroso porque habíamos visitado centros que tenían muy buena experiencia, sobre todo españoles. De acá latinoamericanos, por ejemplo, yo sé que Acosta Ñu tiene nitroso. Y bueno, y hay integrantes del grupo de trabajo de la seboanalgesia que son paraguayos y que ellos han contado su experiencia. El óxido nitroso tiene algunas ventajas, por supuesto que es no invasivo, ¿no? Es a través de una mascarita. Ellos lo utilizan mucho, por ejemplo, para punciones venosas o para drenaje de abscesos, combinados, porque tiene más efecto sedante que analgésico, pero sirve para procedimientos leves moderados. No se puede hacer ningún procedimiento muy invasivo con nitroso. ¿Qué ocurre en mi país? No está habilitada la importación, porque los anestesistas de mi país consideran que es un gas que produce gran contaminación ambiental y le ponen muchos peros al óxido nitroso y entonces no han permitido el ingreso del nitroso a mi país. Por eso es que nosotros no tenemos. ¿Tá? De todas formas, yo no quiero hablar de lo que yo no uso, por eso no lo nombré al óxido nitroso, pero estaría bueno que invitaran a alguna persona que tuviera experiencia con el uso del nitroso, que hay experiencias variadas. Hay algunos colegas que creo que tenían más expectativas con el uso del nitroso, eso es lo que yo siento. ¿Tá? Bueno, eso por un lado. El propofol es un fármaco este, que hay que utilizarlo con precaución, ¿ah? Sobre todo en los pacientes que tienen compromiso hemodinámico, porque es un gran hipotensor. Entonces, hay que utilizarlo solamente en aquellos pacientes que no tienen que ya no están hipotensos, o sea, que no tienen hipotensión, y que no tengan un gran compromiso de la perfusión periférica, porque si no podemos ponerlo en un problema. ¿Tá? Tiene la bondad de que su vida media es cortita. Eso es fabuloso, porque, o sea, uno lo pone, el niño queda bien sedado, bien dormido. Nosotros lo utilizamos mucho para intubar a los pacientes, pero en los pacientes que ya sabemos que necesitan soporte ventilatorio. Pero no lo usamos tanto para los procedimientos de seboanalgesia de estos pacientes que no queremos instrumentar la vía aérea. No sé si se entiende lo que, o sea, creo que en mi país se utiliza mucho el propofol como inductor para ventilar a los pacientes, pero no tanto para hacer procedimientos de seboanalgesia. Nosotros usamos muchísima ketamina y nos va bien. Y en relación a lo nasal, que tú decías al inicio, eh, creo que hay que, primero para sacar conclusiones, hay que tener buenos dispositivos y respetar bien la técnica, porque si no, cuando nosotros empezamos a utilizar los dispositivos,
y hacer bien la técnica, empezamos a tener buenos resultados. Sí, justo para, bueno, para los que quizá no pudieron ver esa diapositiva, ¿no? Que el fármaco tiene que ser, que no debe ser diluido, ¿no? Que siempre se reparten 2 alicuotas como lo expuso usted, ¿no? 1 mililitro por cada fosa nasal, máximo, ¿no? La posición, ¿no? Pues sentado, cabeza en extensión hacia 60 grados, ¿no? El atomizador orientado hacia el lado temporal, ¿no? Y bueno, sujetar con la otra mano, ¿no? La frente del paciente, un lavado nasal, si en caso hay secreciones, para poder tener una mejor absorción, y mantener el atomizador dentro de la narina por unos 10 10 segundos. segundos. Ujú. Inspirar. Inspirar posteriormente. Sí. Hay que hacerlo completo para que todo, o sea, después que están los 10 segundos, que le decimos al niño, mira, vamos a contar hasta 10, después inspirar. Eso hace eh, que el efecto, que la absorción del fármaco se optimice. Por eso es que es tan importante, porque nosotros hay veces que nos parece que tomamos la cantidad, calculamos la dosis bien, pero perdimos todo el fármaco porque se deglutió, fue para la orofaringe, no lo dejamos el tiempo suficiente, entonces es como que no lo hubiéramos puesto. Yo creo que hay que respetar todos esos detalles para ver después sacar nuestras propias conclusiones de ver cómo nos va. Hay algunos fármacos que voy a contar mi experiencia personal, que no es que sea un estudio randomizado, es solamente lo que yo vivo. Hay algunos fármacos que se obtiene mayor rendimiento por la vía yugal. Por ejemplo, el midazolam. El midazolam por vía yugal, que es una dosis más alta que la vía nasal, es a 0,5 miligramos kilo, tiene mucho más efecto que administrado por vía nasal, pero hay que esperarlo un poquito más. Por la vía nasal ya a los 10 minutos está actuando y por la vía yugal hay que esperar un poquitito más, 15, 20 minutos. Por eso es tan importante también evaluar el tiempo de inicio y la dosis, hay que todo para poder que de verdad tener un beneficio por las vías alternativas. Coordinar con el que va a ser el procedimiento. Seguramente les habrá pasado que a veces que se quiere hacer el procedimiento inmediatamente que se administró el fármaco, pero y eso no va a ser efectivo porque todavía no hizo efecto, ¿no? Sí, doctora. A ver, participantes, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, me están preguntando cuál es la presentación de ketamina que Ah, usan. bueno, es la misma Bien. ampolla que usamos endovenosa, la misma. O sea, tiene esa concentración de 50 miligramos, ¿no? 50 Por miligramos. mililitros. Esa es la que usamos también aquí. Y entonces lo que uno lo saca de esa misma, todos los fármacos que se usan por vía nasal y yugal, ninguno se diluye y todos se sacan de las ampollas parenterales, todos. No hay una presentación especial para ninguno. Son de ahí. No nos conviene diluirlo porque nosotros queremos la concentración más alta porque queremos el menor volumen. No sé si se entiende esa. Si lo vamos a usar por vía nasal o yugal, queremos el volumen que va del fármaco lo más concentrado posible. ¿Ah? Sí, bueno, incentivar, ¿no? Como les mencionaba, a todos los diferentes hospitales para trabajar en conjunto con los cirujanos, con los traumatólogos, porque todos somos un equipo. Es lo que vemos en emergencia. Tenemos un tópico de cirugía, pero inmediatamente estamos viendo qué paciente ingresado al triaje, qué paciente ya está llorando, por qué. A veces no nos dice el traumatólogo por qué. Entonces ya lo estamos captando y en conjunto decimos, vamos a darle esa analgesia, ¿no? Que es lo que tratamos en esta exposición, ¿no? De disminuir el dolor y la ansiedad. Ahí está, exactamente, Indira. Tratar de evitar el sufrimiento siempre que está en nuestro alcance. O Ujú. sea, es como un cambio cultural, me parece a mí, de qué importante que es tratar de evitar el sufrimiento, que lo tenemos que tener como integrado en nuestra práctica, ¿no?
no sé si les ha pasado alguna vez, pero el cirujano viene, es un minuto, es un rapidito, ¿vieron que dicen los cirujanos a veces? Bueno, pero yo siempre le digo a los cirujanos, sí, pero puede ser el peor minuto de la vida de ese niño. Hagamos las cosas bien, ¿tá? El otro día hubo una parafimosis aquí, está dando bastante resultado el uso de soluciones osmóticas, se puede poner glucosa o agua azucarada, una concentración alta, 50%, azúcar de mesa nomás, diluyan con agua destilada, bidestilada, y pongan gasas bien embebidas, y eso genera un efecto osmótico que hace que el edema se reduzca, y recién ahí van a poner la silocaína viscosa, van a hacer la reducción. Si ustedes combinan, por ejemplo, a ese niño le ponen este, fentanilo nasal, si está muy dolorido, o una ketamina nasal, ¿tá? Y además hacen la disminución del edema y después ponen la silocaína, no va a ser a los gritos espantosos. Va a ser un procedimiento con un dolor muy controlado. Eso es lo que se pretende. Doctora, disculpe, en la ketamina nos mencionó la dosis que era de 2 miligramos, pero hasta 6 miligramos intranasal y... Kilo es 2 a 6 miligramos kilo por kilo Ujú, nasal. Lo que me dé de dosis, eso lo tengo que dividir en dos para ponerlo por en las dos alicuotas, ¿no? sí. Y en vía intramuscular, No, nosotros no usamos nada intramuscular, intramuscular. Ok. nada. Es más, hay recomendaciones en las cuales está prescripta la vía intramuscular, porque es una vía dolorosa. Uno no puede sacar un dolor poniendo otro dolor. No hay que bajar la temperatura por la vía intramuscular, no hay que calmar el dolor por vía intramuscular, ¿no? Y no hay que hacer sedación ni analgesia por vía intramuscular. No se usa la vía intramuscular. Además de que tiene un efecto muy errático, no se puede saber exactamente. La ketamina la podemos usar por vía nasal y por vía endovenosa sin ningún problema. Hay algunos trabajos los argentinos hicieron su experiencia, pero no lo han publicado, con la vía oral. ¿Tá? Y les ha ido bien. Vamos a ver cuando nos lo muestren, con dosis bastante parecidas a las nasales, pero no intramuscular. Bueno, creo que no hay otra pregunta. Muchas gracias, doctora Dalorzo. Ha sido una excelente exposición. De Les verdad, mando un abrazo grande, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, en algún momento, la otra vez hablábamos con Vladimir, que tal vez lo conozcan, y con Vladimir Basurto, que doctor he tenido Basurto. oportunidad una vez de compartir algo con él. Y yo le decía, bueno, alguna vez iré a Perú, que es uno de los países que me gustaría mucho conocer, así que en alguna oportunidad capaz que nos vemos por ahí. Un abrazo a todos. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Contamos en Bien, la próxima. chao, Gracias. chao. Luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.